explorando la vida y legado de Marco Aurelio. Marco Aurelio, conocido como el último de los 5 buenos emperadores, marcó una era de prosperidad y estabilidad en el Imperio Romano. Su reinado se caracterizó por una combinación de sabiduría filosófica y habilidad administrativa que dejó un legado duradero en la historia de Roma. Nacido en Roma el 26 de abril del año 121 d.C., Marco Aurelio fue criado en una familia de origen hispano establecida en la élite romana. Desde joven, se destacó por su inteligencia y recibió una educación esmerada, profundizando en estudios de literatura, derecho y filosofía, lo que moldeó su carácter y pensamiento. La vida de Marco Aurelio tomó un giro decisivo cuando fue adoptado por el emperador Antonino Pío, después de la muerte del heredero original. Esta adopción no solo lo integró en la línea directa de sucesión, sino que también lo preparó bajo la tutela de un gobernante experimentado. Al ascender al trono, Marco Aurelio tomó una decisión inusual pero estratégica de gobernar conjuntamente con Lucio Vero, su hermano adoptivo. Esta coemperatura representó una división de poderes que buscó fortalecer la estabilidad del imperio frente a las amenazas externas y los desafíos internos. La filosofía estoica jugó un papel fundamental en la forma de gobernar de Marco Aurelio. Sus principios de autodisciplina, deber y racionalidad no solo influenciaron sus decisiones personales y administrativas, sino que también se reflejaron en sus escritos, especialmente en su obra Meditaciones, que ofrece una ventana a su mundo interior y su búsqueda de virtud. Marco Aurelio enfrentó numerosos desafíos militares, incluidas las campañas contra los partos. Estas batallas fueron cruciales, pues fortalecieron las fronteras del Imperio Romano y demostraron su capacidad para liderar en tiempos de conflicto. Su estrategia combinó tácticas militares avanzadas con negociaciones diplomáticas, buscando siempre la estabilidad del imperio. Durante su reinado, el Imperio Romano fue azotado por la peste antonina, una devastadora epidemia que diezmó la población y debilitó el ejército. Marco Aurelio respondió con medidas para controlar la propagación de la enfermedad y ofrecer apoyo a las provincias más afectadas, aunque con recursos limitados. Marco Aurelio también se destacó por implementar reformas administrativas y legales significativas. Trabajó en la centralización de la burocracia y promovió leyes que favorecían la equidad y la justicia. Estas reformas no solo mejoraron la gestión del imperio, sino que también reflejaron sus principios estoicos de gobierno. La relación entre Marco Aurelio y su esposa Faustina la Menor fue tanto personal como política. Faustina jugó un papel crucial en la corte, no solo como compañera, sino también como consejera. Su influencia es evidente en las decisiones políticas y en el apoyo popular que Marco Aurelio mantuvo durante su reinado. El futuro del imperio también fue una preocupación constante para Marco Aurelio, quien dedicó especial atención a la educación de su hijo Cómodo. Aunque inicialmente guiado por los principios estoicos de su padre, la educación de Cómodo tomó un rumbo diferente, presagiando cambios significativos para el futuro del imperio. Durante el reinado de Marco Aurelio, la coexistencia de culturas y religiones floreció en el Imperio Romano. Aunque era un devoto estoico, promovió políticas de tolerancia que permitieron la práctica de diversas tradiciones religiosas, fortaleciendo la estabilidad social y cultural del vasto imperio. El arte y la cultura también experimentaron un renacimiento significativo bajo Marco Aurelio. Su gobierno vio un aumento en la producción de obras literarias y artísticas, muchas de las cuales reflejaban los ideales estoicos de armonía y virtud. Esta época fue testigo de una floreciente vida cultural que era tanto un reflejo como un legado de su filosofía. Marco Aurelio enfrentó enormes desafíos al expandir y consolidar el Imperio Romano. Sus campañas en territorios como Germania y Sarmacia no solo fueron esfuerzos militares, sino también intentos de integrar estas regiones periféricas a la estructura administrativa y cultural de Roma, buscando una unificación más profunda del imperio. Las guerras marcomanas marcaron un periodo crítico en el reinado de Marco Aurelio.
Estos conflictos con las tribus germánicas no solo pusieron a prueba su liderazgo militar, sino que también revelaron su habilidad para manejar crisis prolongadas, equilibrando la guerra con esfuerzos continuos por la paz y la estabilidad interna. Marco Aurelio es recordado como un líder estoico que enfrentó adversidades con una mezcla de resignación y proactividad. Su capacidad para dirigir durante tiempos de crisis, como las guerras marcomanas y la peste antonina, demostró su fuerza y resiliencia, destacando su compromiso con los principios filosóficos que guiaban su vida y gobierno. Las relaciones diplomáticas durante el reinado de Marco Aurelio se caracterizaron por un enfoque de equilibrio y prudencia. Su gobierno buscó fortalecer los lazos con regiones vecinas a través de alianzas estratégicas y tratados de paz, asegurando así la estabilidad en las fronteras del vasto imperio romano. La muerte de Lucio Vero, coemperador de Marco Aurelio, trajo consigo un cambio significativo en la política imperial. Marco Aurelio tuvo que asumir la totalidad del poder y enfrentar los desafíos solo, lo cual puso a prueba su capacidad de liderazgo y su adherencia a los principios estoicos en tiempos de adversidad. Marco Aurelio y el Senado romano mantuvieron una relación de respeto mutuo y colaboración. Aunque era un emperador filósofo que prefería la reflexión a la confrontación, Marco Aurelio entendía la importancia de mantener una buena relación con el Senado para asegurar una gobernanza efectiva y equilibrada del imperio. Meditaciones, la obra escrita por Marco Aurelio, refleja profundamente sus pensamientos y principios estoicos. Este conjunto de escritos personales ofrece una visión única sobre la filosofía de vida del emperador y su intento constante por aplicar sus enseñanzas en la administración del imperio y en su vida personal. Durante el reinado de Marco Aurelio, Roma experimentó una prosperidad económica y social relativa. A pesar de enfrentar desafíos como la peste antonina y conflictos militares, su liderazgo estoico y las políticas implementadas permitieron mantener la estabilidad y promover el bienestar en la sociedad romana de aquella época. Marco Aurelio aplicó principios estoicos a sus políticas públicas, promoviendo la justicia y la igualdad ante la ley. Su gobierno se caracterizó por un enfoque racional y compasivo, buscando el bienestar común y minimizando el deseo de venganza y castigos severos, lo que fortaleció la cohesión social en Roma. Durante el reinado de Marco Aurelio, la educación de los jóvenes aristócratas era de suma importancia. Se enfocaba en la formación moral y filosófica, preparándolos para ser líderes virtuosos. La instrucción no solo era académica, sino que también incluía lecciones sobre el deber y la ética personal. Bajo Marco Aurelio, Roma vio una era de florecimiento arquitectónico y de construcción. Aunque no fue un período de grandes proyectos extravagantes, se enfocó en la restauración y mejora de infraestructuras existentes, como templos, foros y baños públicos, reflejando su filosofía de practicidad y beneficio público. El legado de Marco Aurelio en la historia militar romana es notable, especialmente por su habilidad para mantener la estabilidad y expandir las fronteras del imperio. Sus campañas en Germania no solo fueron defensivas, sino que también aseguraron las fronteras, demostrando su estrategia militar pragmática y efectiva. La percepción de Marco Aurelio por sus contemporáneos variaba, pero predominaba la admiración por su liderazgo y sabiduría. La historiografía posterior lo ha tratado mayoritariamente como un modelo de gobernante filósofo, aunque no sin críticas por ciertas decisiones políticas y militares que tomó durante su reinado. En la corte de Marco Aurelio, las mujeres desempeñaron roles significativos, tanto en la esfera pública como en la privada. La emperatriz Faustina la Menor, por ejemplo, influía en las decisiones políticas y sociales, demostrando la capacidad de las mujeres para impactar en los asuntos del imperio. Marco Aurelio se esforzó por administrar las provincias con justicia y eficiencia, implementando reformas que buscaban mejorar la vida de sus habitantes. Sus políticas incluyeron la reducción de impuestos excesivos y la promoción de funcionarios locales competentes para fortalecer el gobierno provincial.
La correspondencia de Marco Aurelio con filósofos y otros líderes de su tiempo revela su profundo interés por la sabiduría y la ética. Estas cartas, llenas de reflexiones personales y consejos políticos, proporcionan una ventana a su pensamiento y a las relaciones diplomáticas mantenidas durante su mandato. Durante su reinado, Marco Aurelio enfrentó múltiples crisis económicas, las cuales manejó con un enfoque estoico. Implementó medidas para estabilizar la economía, como la acuñación de moneda y la inversión en obras públicas, que buscaban aliviar la carga sobre los ciudadanos más afectados. La preparación de Cómodo como heredero al trono imperial fue un aspecto crucial en los últimos años de Marco Aurelio. A pesar de sus esfuerzos por inculcarle las virtudes estoicas y el sentido del deber, la sucesión eventualmente marcó un cambio drástico en la dirección del Imperio Romano. Marco Aurelio enfrentó conflictos internos y políticas de sucesión complejas durante su reinado. Su designación de Cómodo como heredero no fue bien recibida por todos en el imperio, creando tensiones que amenazaban la estabilidad interna. Esta decisión reflejaba su deseo de establecer una dinastía, pero también revelaba las fracturas dentro de la estructura política romana. La influencia de la filosofía estoica en la legislación y justicia romanas bajo Marco Aurelio fue significativa. Sus principios estoicos se reflejaron en reformas legales que buscaban la equidad y la moralidad en el trato hacia los ciudadanos. Estas medidas no solo buscaban mejorar la administración de justicia, sino también fomentar una sociedad más virtuosa y equilibrada. Durante el reinado de Marco Aurelio, el Imperio Romano experimentó un impacto cultural duradero. Sus políticas y su enfoque filosófico influyeron en las generaciones futuras, estableciendo estándares en arte, literatura y gobierno. Su legado se extendió más allá de su muerte, marcando un precedente en la cultura romana. Comparar a Marco Aurelio con otros emperadores romanos revela su singularidad en la aplicación de la filosofía a la gobernanza. A diferencia de otros liderazgos más autoritarios o militares, su enfoque estaba más centrado en la sabiduría y la ética personal, lo que lo distinguía notablemente en la historia romana. Marco Aurelio también abordó temas sociales como la esclavitud y las condiciones de las clases trabajadoras. Aunque no eliminó la esclavitud, promovió leyes que mejoraban las condiciones de vida de estos grupos y fomentaba la responsabilidad moral entre los propietarios de esclavos, mostrando su compromiso con principios estoicos de justicia y humanidad. Marco Aurelio, a través de su devoción a la filosofía estoica, veía el universo como un ente regido por la razón y la lógica, y consideraba que la naturaleza humana debía aspirar a vivir en armonía con estas fuerzas. Su visión del cosmos influía profundamente en sus decisiones políticas y personales, buscando siempre el equilibrio y la justicia. En Roma, las festividades y celebraciones eran espléndidas bajo el mandato de Marco Aurelio, reflejando su intento de mantener la moral alta y fortalecer la cohesión cultural en tiempos de crisis. Estos eventos no solo eran lujosos, sino también momentos para la reflexión y el agradecimiento cívico. La muerte de Marco Aurelio marcó un punto de inflexión significativo para el Imperio Romano. Falleció en Vindobona, actual Viena, en 180 d.C. durante una campaña militar, dejando un legado de sabiduría y virtud, pero también un imperio al borde de cambios radicales con la ascensión de su hijo Cómodo. Cómodo, a diferencia de su padre, optó por un estilo de gobierno más autocrático y espectacular, marcando un cambio drástico en la dirección del imperio. Su ascenso al poder significó una era de mayor decadencia y corrupción, alejándose de los principios estoicos que Marco Aurelio había tratado de inculcar. Evaluando el legado de Marco Aurelio, se observa que fue un emperador que no solo dejó una marca a través de sus escritos y reformas, sino también a través de su enfoque humano y filosófico hacia el liderazgo. A pesar de los desafíos de su tiempo, su reinado es frecuentemente recordado como un periodo de sabiduría y justicia en la historia romana.